Don Roberto sonrió cuando sus tres hijos dijeron: «Ya es hora de que se vayan de nuestra casa». Su esposa, Elena, lloró en silencio. Pero lo que sus hijos no sabían es que esa casa había sido comprada con el dinero que su padre guardaba en secreto. Y la verdad que estaba a punto de explotar les congelaría la sonrisa para siempre. La sala de la casa colonial en el corazón de Puebla nunca había estado tan llena de tensión. El aire acondicionado zumbaba con un sonido monótono que no lograba enfriar el ambiente cargado de hostilidad que se respiraba esa tarde de domingo. Sobre la mesa de caoba antigua, la misma que había visto crecer a 3 generaciones, yacía un documento legal que estaba a punto de destruir una familia para siempre. Don Roberto Mendoza, de 75 años, estaba sentado en el sillón que había sido su lugar durante las últimas 5 décadas. Sus manos curtidas por años de trabajo descansaban sobre sus rodillas, temblando ligeramente no por la edad, sino por la emoción contenida que hervía dentro de su pecho. A su lado, doña Elena, su esposa de 52 años de matrimonio, trataba de contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse de sus ojos cansados. Frente a ellos, como un tribunal improvisado pero despiadado, estaban sentados sus 3 hijos. Eduardo Mendoza, de 48 años, era el primogénito y sin duda el más exitoso en términos materiales. Abogado corporativo en una firma prestigiosa de la Ciudad de México, vestía un traje italiano que costaba más que el salario mensual de cualquier trabajador promedio. Su reloj suizo de $50,000 brillaba bajo las luces del candelabro como un recordatorio constante de su superioridad económica. Tenía esa expresión de suficiencia perpetua que solo años de ganar casos a cualquier costo pueden esculpir en un rostro. A su derecha estaba Mónica, de 45 años, la hija del medio, cirujana plástica con una clínica privada en Polanco. Llevaba el cabello perfectamente alisado con tratamientos brasileños que costaban fortunas, y su rostro mostraba los resultados de su propio bisturí. Vestía ropa de diseñador y cargaba una bolsa que valía más que un automóvil usado. Pero lo más notable en su expresión no era la belleza artificial que había construido, sino el desdén frío que dirigía hacia sus padres ancianos. El menor era Andrés, de 42 años, empresario del sector inmobiliario que había hecho su fortuna construyendo desarrollos de lujo en la Riviera Maya. A diferencia de sus hermanos, él no necesitaba usar trajes caros para demostrar su éxito. Llevaba ropa casual de marca, pero su arrogancia se manifestaba en la forma en que ocupaba el espacio, con las piernas abiertas y los brazos extendidos sobre el respaldo del sofá, como si fuera el dueño no solo de esa sala sino del universo entero. La única persona en la habitación que no parecía cómoda con la situación era Sofía, la hija de 19 años de Mónica. Sentada en una esquina, con su teléfono en las manos pero sin mirarlo realmente, sus ojos se movían nerviosamente entre sus tíos, su madre y sus abuelos. Había algo en su expresión que hablaba de un conflicto interno, de una batalla entre la lealtad familiar y lo que su conciencia le decía que era correcto. Eduardo se aclaró la garganta. Ese gesto teatral que había perfeccionado en miles de reuniones corporativas, donde su palabra era ley. Tomó el documento legal de la mesa y lo sostuvo en alto como si fuera una sentencia judicial. «Papá, mamá», comenzó con una voz que intentaba sonar profesional, pero que destilaba condescendencia en cada sílaba. «Hemos convocado esta reunión familiar porque es necesario discutir una situación que ya no puede seguir así». Don Roberto no respondió. Simplemente miró a su hijo mayor con esos ojos que habían visto demasiado, que habían trabajado bajo el sol inclemente durante décadas, que habían llorado en secreto por hijos que se habían convertido en extraños. Mónica intervino. Su voz tenía ese tono clínico que usaba con pacientes antes de recomendarles procedimientos innecesarios pero lucrativos. «Ustedes saben que los amamos. Siempre los hemos amado. Pero llegó el momento de que enfrenten la realidad». «¿Qué realidad?». La voz de doña Elena salió como un susurro quebrado. Andrés se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una mezcla de impaciencia y crueldad calculada. «La realidad, mamá, es que ya no pueden seguir viviendo en esta casa. Es demasiado grande para ustedes, es cara de mantener. Y francamente, están siendo una carga». La palabra carga cayó en la habitación como una bomba. Sofía se estremeció visiblemente y bajó la mirada, incapaz de enfrentar a sus abuelos.
Don Roberto sintió algo moviéndose dentro de su pecho. No era sorpresa. Durante meses había visto las señales. Las miradas de impaciencia cuando él tardaba en subir las escaleras. Los suspiros exasperados cuando doña Elena repetía una historia que ya había contado antes. Los comentarios casuales sobre residencias para ancianos y lo felices que podrían ser ahí. Esta casa, Eduardo continuó, golpeando el documento con su dedo índice. Técnicamente está a nombre de papá, pero todos sabemos que nosotros tres hemos estado pagando sus gastos durante años. Las facturas de luz, agua, el mantenimiento del jardín, las reparaciones, todo sale de nuestros bolsillos. Porque ustedes insistieron. Doña Elena finalmente encontró su voz, aunque temblaba. Nosotros nunca les pedimos que pagaran nada. Nosotros podíamos... ¿Podían qué? Mónica interrumpió con una risa corta y cruel. Mamá, por favor. Papá ha estado jubilado durante 15 años. Su pensión apenas cubre sus medicamentos. Ustedes no tienen ahorros reales. Viven de nuestra caridad. Cada palabra era como un cuchillo clavándose en el corazón de los ancianos. Pero lo que más dolía no era la crueldad de las palabras, sino la verdad implícita. Sus hijos realmente creían que sus padres no tenían nada, que eran una carga inútil que había que desechar. Hemos tomado una decisión, Eduardo declaró con la finalidad de un juez dictando sentencia. Encontramos una residencia para adultos mayores en Querétaro. Es un lugar decente, limpio, tienen atención médica. Ustedes estarán mucho mejor ahí. ¿Querétaro? Don Roberto habló por primera vez, su voz saliendo más fuerte de lo que todos esperaban. Eso está a 3 horas de aquí, lejos de todo lo que conocemos. Exactamente. Andrés sonrió como si eso fuera algo positivo. Lejos del tráfico de la ciudad, del estrés, de las preocupaciones. Podrán vivir en paz sus últimos años. Sus últimos años, repitió doña Elena, las palabras sonando como una condena a muerte. Mamá, no seas dramática. Mónica se examinaba las uñas con aburrimiento fingido. No es como si te estuviéramos enviando a un asilo horrible. Es un lugar privado, caro. Nosotros pagaremos los gastos mensuales. Deberían estar agradecidos. ¿Agradecidos? La voz de Sofía finalmente salió, sorprendiéndolos a todos. ¿Agradecidos porque los están echando de su propia casa? Sofía, esto no te concierne. Mónica le dirigió una mirada de advertencia a su hija. Sí me concierne. Sofía se levantó. Sus manos temblaban, pero su voz se hacía más firme. Son mis abuelos. Esta es su casa. ¿Cómo pueden hacer esto? Siéntate y cállate. Eduardo ordenó con una autoridad que no admitía réplica. Los adultos están hablando. Sofía miró a sus abuelos con ojos suplicantes, como pidiéndoles perdón por no poder hacer más, pero finalmente se sentó, derrotada por el peso de la autoridad adulta. Eduardo volvió su atención a sus padres. Como iba diciendo, hemos tomado la decisión. La mudanza está programada para dentro de 2 semanas. Tiempo suficiente para que empaquen sus cosas esenciales. Lo demás, los muebles y objetos de la casa, los distribuiremos entre nosotros 3, ya que, técnicamente, hemos estado pagando por todo esto. Ustedes no pagaron esta casa. Don Roberto dijo con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Yo la compré hace 45 años. ¿Con qué dinero, papá? Andrés se rió abiertamente. Trabajabas como mecánico, ganabas una miseria. Esta casa costó una fortuna incluso en ese entonces. Todos sabemos que el tío Ramiro te prestó el dinero para el enganche y que nunca terminaste de pagárselo. Don Roberto apretó los puños. Su hermano Ramiro había muerto hacía 20 años, llevándose a la tumba la verdad de muchas cosas. Los hijos de Roberto habían construido su propia narrativa sobre la pobreza de sus padres, una narrativa que justificaba su desprecio. La casa está a mi nombre. Don Roberto insistió. Ustedes no pueden simplemente echarme. Eduardo sonrió esa sonrisa de tiburón que usaba cuando sabía que había ganado. Ah, pero ahí es donde te equivocas, papá. Verás, he estado revisando los documentos. La propiedad está a tu nombre, cierto. Pero durante los últimos 10 años, nosotros 3 hemos estado pagando todas las cuentas, el mantenimiento, incluso los impuestos prediales. Tengo todos los recibos, todas las transferencias bancarias. Legalmente, podríamos argumentar que hemos adquirido un derecho sobre la propiedad por mantenerla. Eso es... Don Roberto comenzó a decir. ¿Qué? ¿Injusto? Mónica interrumpió.
¿Sabes qué es injusto, papá? Que hayamos tenido que cargar con sus gastos durante años mientras ustedes vivían en esta casa enorme sin contribuir en nada. Que tengamos que seguir pagando y pagando sin fin a la vista. Nadie les pidió que lo hicieran. Doña Elena dijo entre lágrimas. Claro que no lo pidieron. Andrés explotó, su máscara de calma finalmente cayendo. Porque ustedes son demasiado orgullosos para admitir que están en la ruina. Demasiado tercos para aceptar que su tiempo ya pasó. Bueno, pues se acabó. Ya no vamos a sostener esta farsa. Don Roberto se levantó lentamente de su sillón. A pesar de sus 75 años, todavía tenía esa presencia que viene de una vida de trabajo duro y dignidad personal. Caminó hacia la ventana que daba al jardín, el jardín que él mismo había plantado árbol por árbol, flor por flor, durante décadas. Si esa es su decisión, dijo sin voltear a mirar a sus hijos, entonces nos iremos. ¿Qué? Doña Elena lo miró con shock. Roberto, no puedes estar hablando en serio. Hablo completamente en serio. Roberto finalmente se giró para enfrentar a su familia. Si nuestros hijos creen que somos una carga, si piensan que esta casa es demasiado para nosotros, si están tan desesperados por deshacerse de sus padres, entonces nos iremos. Pero no a una residencia en Querétaro. Nos iremos a donde nosotros decidamos. Eduardo parpadeó, claramente no esperando esta respuesta. Papá, no seas ridículo. No tienes a dónde ir. No tienes dinero para... ¿Para qué? Don Roberto lo interrumpió. ¿Para rentar un departamento? ¿Para vivir? Hijo, tú no sabes nada sobre lo que tengo o dejo de tener. Por favor, Mónica se rió. Papá, todos conocemos tu situación financiera. Vives de una pensión miserable. No tienes ahorros reales. Apenas puedes pagar tus medicamentos. ¿Y cómo sabes tú mi situación financiera? Don Roberto preguntó con una calma inquietante. Un silencio incómodo cayó sobre la sala. Eduardo intercambió una mirada rápida con sus hermanos. Bueno, Eduardo se aclaró la garganta. Obviamente tenemos acceso a tus cuentas bancarias, para ayudarte con el papeleo, para asegurarnos de que todo esté en orden. Es por tu propio bien. Revisaron mis cuentas sin mi permiso. Don Roberto no era una pregunta, sino una afirmación. No te hagas la víctima, Andrés intervino. Alguien tiene que asegurarse de que no cometas errores financieros a tu edad. Es responsabilidad nuestra. Don Roberto sonrió por primera vez en toda la conversación, pero no era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de alguien que conoce un secreto que está a punto de explotar. Tienen razón en una cosa, dijo lentamente. Yo cometí un error financiero. Un error enorme. ¿Ves? Mónica miró triunfante a sus hermanos. Lo admite. Mi error, Roberto continuó, su voz ganando fuerza. Fue pensar que criar hijos significaba darles todo. Mi error fue creer que si les daba educación, oportunidades, amor incondicional, ellos crecerían siendo personas decentes. Mi error fue pensar que la sangre significaba algo más que genes compartidos. Papá, no empieces con el drama emocional, Eduardo suspiró con exasperación. ¿Drama? Don Roberto caminó hacia sus hijos, deteniéndose frente a cada uno. Eduardo, cuando querías estudiar Derecho en la mejor universidad privada, ¿quién vendió el único carro que teníamos para pagar tu primera colegiatura? Mónica, cuando decidiste que querías especializarte en cirugía plástica en Estados Unidos, ¿quién hipotecó esta casa para darte el dinero? Andrés, cuando tu primer negocio quebró y perdiste todo, ¿quién te prestó 200,000 pesos para que empezaras de nuevo? Cada pregunta era como una bofetada. Los tres hermanos se miraron entre sí, incómodos. Eso fue hace décadas, Eduardo finalmente respondió. Y te lo agradecemos, pero eso no cambia la situación actual. Nosotros hemos pagado esas deudas 1000 veces durante todos estos años manteniéndolos. ¿Deudas? Don Roberto se rió, pero era una risa sin humor. Ustedes nunca consideraron eso como deudas. Consideraron que era mi obligación como padre. Y están en lo correcto. Era mi obligación darles oportunidades. Pero ustedes tenían la obligación de crecer siendo personas de bien. Y ahí fallé yo como padre. Ya basta de culpas y sentimentalismos. Mónica se levantó, ajustando su bolsa de diseñador. Tenemos nuestras propias familias de las cuales preocuparnos. Nuestros propios hijos que criar. No podemos seguir dedicando tiempo y recursos a... ¿A qué? Doña Elena interrumpió, su voz finalmente recuperando algo de fuerza. ¿A sus padres? ¿A las personas que les dieron la vida? Mamá, no hagas esto más difícil de lo que ya es.
Andrés dijo con falsa paciencia. Estamos haciendo lo mejor para todos. Ustedes estarán mejor cuidados en una residencia profesional. Lo que ustedes quieren, don Roberto dijo con claridad devastadora, es esta casa. Quieren venderla y repartirse el dinero. Todo esto de la residencia y el cuidado profesional es solo una excusa para justificar su avaricia. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj antiguo en la pared. ¿Cómo te atreves? Eduardo finalmente explotó, su rostro enrojeciendo. ¿Cómo te atreves a acusarnos de avaricia cuando hemos estado manteniéndolos durante años? Porque es la verdad, don Roberto respondió con calma. Y todos en esta habitación lo saben, especialmente Sofía. Todos los ojos se volvieron hacia la joven, quien se había encogido en su asiento como si quisiera desaparecer. Sofía, don Roberto se dirigió a ella con gentileza. Dime algo. ¿Tú quieres que nos vayamos? Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Sofía. No, abuelo. Por supuesto que no. Sofía, no te metas en esto, Mónica le advirtió a su hija. Pero Sofía se levantó, enfrentando a su madre por primera vez en su vida. No, mamá. Ya no puedo quedarme callada. Lo que están haciendo está mal. Los abuelos les dieron todo. Sacrificaron todo por ustedes. ¿Y así es como les pagan? Tú no entiendes las complejidades de la vida adulta, Eduardo dijo con condescendencia. Entiendo perfectamente, Sofía respondió con voz temblorosa pero determinada. Entiendo que están echando a 2 ancianos de su propia casa porque quieren el dinero. Entiendo que están dispuestos a romper a la familia por codicia. Ya basta, Mónica gritó. Roberto, Elena, tienen 2 semanas para empacar sus cosas y salir. Esta conversación ha terminado. Don Roberto miró a sus 3 hijos durante un largo momento. Vio en sus rostros la codicia, la impaciencia, la indiferencia total hacia el sufrimiento que estaban causando. Y en ese momento, tomó una decisión. Está bien, dijo con una calma que sorprendió a todos. Nos iremos, pero no en 2 semanas. Nos iremos mañana mismo. ¿Qué? Doña Elena lo miró con pánico. Roberto, ¿qué estás diciendo? Digo que no voy a pasar ni un día más bajo el mismo techo que personas que me consideran una carga. Roberto caminó hacia su esposa y tomó su mano. Elena, empaca solo lo necesario. Ropa, documentos personales, las fotografías que quieras. Todo lo demás pueden quedárselo. Papá, estás siendo dramático, Andrés dijo, pero había una nota de incertidumbre en su voz. ¿Dramático? Roberto se giró hacia él. Hijo, durante 52 años he vivido en esta casa. La construí con mis propias manos, trabajando turnos dobles y triples. Cada ladrillo, cada ventana, cada árbol del jardín tiene mi sudor, mi sangre, mis sueños. Y ahora ustedes quieren convertirla en dinero para repartir como si fuera un premio de lotería. Eso no es justo, Eduardo comenzó a decir. ¿Saben qué no es justo? Roberto lo interrumpió. No es justo que haya trabajado toda mi vida para darles una mejor vida a ustedes, solo para que me traten como basura en mi vejez. No es justo que haya sacrificado todo, absolutamente todo, para que ustedes pudieran tener lo que yo nunca tuve, solo para que me consideren una carga inconveniente. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. ¿Pero saben qué? Tiene razón. Me voy, y cuando me vaya, voy a hacer algo que debí haber hecho hace años. ¿Qué? Mónica preguntó con sospecha. Voy a vivir, Roberto respondió simplemente. Voy a vivir sin la carga de hijos ingratos. Voy a vivir sin la presión de justificar mi existencia. Y voy a dejarlos con algo que han querido toda su vida. ¿Qué cosa? Andrés se inclinó hacia adelante. Esta casa vacía. Roberto sonrió. Pueden quedársela. Pueden venderla. Pueden hacer lo que quieran con ella. Porque sin nosotros aquí, sin las risas, los recuerdos, el amor que llenaba estas paredes, es solo eso, una casa vacía. Y ustedes finalmente tendrán lo único que realmente valoran, dinero. Se giró hacia doña Elena. Vamos, amor, empaca, nos vamos esta noche. Mientras los ancianos subían las escaleras hacia su habitación, los 3 hermanos se quedaron en la sala, procesando lo que acababa de suceder. Habían conseguido lo que querían, pero de alguna manera, se sentía como una victoria vacía. Sofía los miraba con lágrimas en los ojos. Espero que puedan vivir con ustedes mismos.
dijo antes de salir corriendo detrás de sus abuelos para ayudarlos a empacar. En el silencio que siguió, ninguno de los tres hermanos podía mirarse a los ojos, porque en el fondo, muy en el fondo donde todavía quedaban rastros de la conciencia que sus padres habían intentado inculcarles, sabían que habían cruzado una línea que no se podía descruzar. Pero la codicia es un veneno poderoso. Y en lugar de arrepentimiento, lo que creció en sus corazones fue justificación. Se convencieron a sí mismos de que habían hecho lo correcto, que era lo mejor para todos. No sabían que estaban a punto de descubrir que su padre, el pobre mecánico que creían conocer, guardaba secretos que cambiarían todo, y que esos secretos los perseguirían por el resto de sus vidas. Checkpoint, progreso, 2800 palabras, continuando hacia clímax. La noche cayó sobre la casa como un manto de luto. Desde su habitación, don Roberto y doña Elena empacaban en silencio las pocas pertenencias que consideraban esenciales. Sofía estaba con ellos, doblando ropa con lágrimas cayendo sobre las prendas gastadas pero limpias que sus abuelos habían usado durante años. «Abuelo», Sofía rompió el silencio, su voz quebrada. «¿A dónde van a ir?» Don Roberto sonrió con ternura hacia su nieta. Era la única de toda la familia que había heredado algo más que su apellido. Había heredado su corazón. «No te preocupes por nosotros, mijita». Acarició su cabello con manos temblorosas. «Tu abuela y yo estaremos bien. Siempre hemos estado bien. Pero no tienen dinero». Sofía sollozó. «He escuchado a mamá y a los tíos hablar. Dicen que apenas pueden sobrevivir con su pensión». Don Roberto intercambió una mirada significativa con doña Elena, quien asintió casi imperceptiblemente. «Sofía». Roberto se sentó en la cama y le hizo señas a su nieta para que se sentara junto a él. «Hay muchas cosas que tus padres no saben. Muchas cosas que yo decidí mantener en privado». «¿Qué cosas?» «Ven conmigo». Roberto se levantó y caminó hacia el closet. Del fondo, detrás de cajas de zapatos viejos y ropa de invierno, sacó una caja metálica pequeña. Estaba cerrada con un candado antiguo, pero robusto. Con manos que temblaban ligeramente por la emoción más que por la edad, Roberto sacó una llave de debajo de su camisa, donde la había llevado colgada en una cadena durante décadas. Abrió la caja. Dentro había documentos. Muchos documentos. «¿Qué es todo esto?», Sofía preguntó, mirando las escrituras, los certificados, los papeles legales. «Esto», don Roberto dijo suavemente, sacando el primer documento, «es la escritura de esta casa. La escritura original, totalmente pagada, sin hipotecas, sin deudas, a mi nombre. Comprada en efectivo hace 45 años. Pero el tío Eduardo dijo que...» «Tu tío Eduardo», Roberto interrumpió con una sonrisa triste. «Dice muchas cosas, pero nunca se molestó en verificar la verdad. Ninguno de tus tíos lo hizo. Asumieron que sabían todo sobre mi vida financiera porque revisaron una cuenta bancaria. Una cuenta que yo mantengo específicamente para gastos diarios». Sacó más documentos. «Esto es la escritura de 2 departamentos en la Ciudad de México, zona Polanco. Los compré hace 30 años como inversión. Están rentados a empresas internacionales. Los ingresos van a una cuenta diferente». Los ojos de Sofía se agrandaban con cada revelación. «Esto», Roberto continuó, sacando certificados de inversión, «son bonos gubernamentales que he estado comprando durante décadas. Y esto», mostró documentos de acciones, «son inversiones en la bolsa que hice cuando tus tíos eran niños». «Abuelo», Sofía apenas podía hablar. ¿Cuánto tengo?» Roberto sonrió. «Suficiente, mijita. Más que suficiente para que tu abuela y yo vivamos cómodamente el resto de nuestras vidas. Suficiente para que nunca tengamos que depender de nadie». «Pero entonces, ¿por qué?». Sofía estaba confundida. «Ya. ¿Por qué dejaste que creyeran que estabas en la ruina? ¿Por qué aceptaste que pagaran las cuentas?». Don Roberto se sentó de nuevo, su expresión volviéndose seria. «Porque quería saber la verdad sobre mis hijos. Quería ver si me amaban por ser su padre, o si solo me toleraban por obligación. Quería saber si cuando yo ya no tuviera nada que darles, cuando fuera solo un viejo que necesitaba ayuda, ellos estarían ahí». Las lágrimas corrían por su rostro ahora. Y ahora sé la respuesta. La respuesta que temía pero necesitaba conocer. Doña Elena se acercó y puso su mano en el hombro de su esposo. Ella había sabido del plan de Roberto desde el principio. Había sido su idea dejar que los hijos ayudaran financieramente.
para ver qué había realmente en sus corazones. Pero abuelo, Sofía estaba procesando toda esta información. Si tienes dinero, ¿por qué te vas? ¿Por qué no te quedas y les demuestras que están equivocados? Porque el dinero no es el punto, mijita. Roberto guardó los documentos de vuelta en la caja. El punto es que mis hijos me echaron de mi propia casa porque me consideraban una carga. No porque realmente necesitara su ayuda, sino porque asumieron que la necesitaba, y eso los hacía sentir superiores. Y cuando ya no quisieron sentirse responsables, decidieron deshacerse del problema. Entonces vas a dejar que se queden con la casa, que la vendan. No pueden venderla. Roberto sonrió. La casa está a mi nombre. Sin mi firma, sin mi consentimiento, no pueden hacer nada con ella. Legalmente, todo lo que pueden hacer es vivir en ella, ¿o no? Pero no pueden venderla, no pueden hipotecarla, no pueden hacer nada. Pero ellos dijeron que como habían estado pagando. Sofía, tu tío Eduardo es abogado, pero aparentemente no muy buen abogado. ¿O está tan cegado por la codicia que olvidó verificar los hechos? Sí, ellos pagaron algunas cuentas durante el último año. Pero eso no les da ningún derecho legal sobre la propiedad. Especialmente porque Roberto sacó más documentos. Tengo todos los recibos de pago de servicios de los últimos 40 años. Y tengo registros bancarios que muestran que yo seguí pagando impuestos prediales hasta este año. Lo único que dejé que ellos pagaran fue agua y luz. Y eso porque insistieron, no porque yo lo necesitara. La comprensión comenzaba a iluminar el rostro de Sofía. Entonces todo lo que dijeron sobre tener derechos sobre la casa es falso. Roberto confirmó. Completamente falso. Eduardo estaba mintiendo, o estaba tan convencido de su propia narrativa, que nunca se molestó en verificar la realidad legal. ¿Y vas a decirles? Eventualmente. Roberto guardó la caja, pero no todavía. Primero, voy a dejar que vivan con su decisión. Voy a dejar que experimenten cómo se siente expulsar a sus propios padres. Y entonces, cuando la lección esté completa, la verdad saldrá a la luz. Un ruido en el pasillo los hizo callar. Eduardo estaba pasando frente a la habitación, hablando por teléfono con alguien. Sí, la casa estará disponible en unos días, decía con voz emocionada. Es una propiedad premium en excelente ubicación. Podríamos obtener fácilmente 3 millones por ella. Divididos entre 3, es 1 millón para cada uno. Roberto cerró la puerta suavemente. La traición ya estaba en marcha. Esa noche, a las 11, don Roberto y doña Elena bajaron las escaleras por última vez. Llevaban 2 maletas pequeñas con lo esencial, algunas fotografías, y la caja metálica que contenía la verdad sobre su situación financiera. Sofía estaba esperándolos abajo, con su propia maleta empacada. ¿Qué haces? Doña Elena preguntó sorprendida. Voy con ustedes, Sofía dijo con determinación. No voy a quedarme en esta casa con personas que pueden hacer algo tan horrible. Mijita, no puedes, Roberto intentó razonar. Tu madre. Mi madre acaba de echar a sus propios padres a la calle, Sofía interrumpió. No me importa lo que piense. Tengo 19 años. Legalmente soy adulta. Y elijo estar con ustedes. Las lágrimas volvieron a los ojos de los ancianos. Al menos una persona en esta familia había aprendido el significado del amor incondicional. Eduardo, Mónica y Andrés estaban en la sala, bebiendo vino caro mientras celebraban su victoria. Cuando vieron a los ancianos bajando con sus maletas y a Sofía con ellos, la conversación se detuvo abruptamente. ¿Se van esta noche? Mónica preguntó, claramente no esperando que actuaran tan rápido. No hay razón para quedarnos donde no somos bienvenidos. Roberto respondió con dignidad. Sofía, ¿qué diablos crees que estás haciendo? Mónica se levantó al ver a su hija con maletas. Me voy con los abuelos, Sofía respondió sin vacilar. No, no lo harás. Mónica caminó hacia ella. Eres mi hija, vivirás bajo mi techo. Este no es tu techo, Sofía señaló. Es la casa del abuelo. Y si él se va, yo me voy con él. Sofía, estás siendo ridículamente dramática, Eduardo intervino. Tus abuelos van a estar bien. No hay necesidad de este melodrama. ¿Melodrama? Sofía se giró hacia él con furia. ¿Están echando a 2 ancianos de su propia casa y yo soy la dramática? Ya basta de esto. Andrés se levantó. Roberto, Elena, si quieren irse, adelante. Pero Sofía se queda aquí. No pueden obligarme. Sofía caminó hacia la puerta con sus abuelos. Te cortaré financieramente, Mónica amenazó.
Nada de dinero para la universidad, nada de tarjetas de crédito, nada de carro. Veremos cuánto te dura tu sentido de justicia cuando tengas que trabajar para pagar todo. Sofía se detuvo en la puerta y miró a su madre. ¿Sabes qué, mamá? Prefiero trabajar y ser pobre con dignidad, que tener todo tu dinero y ser como tú, porque el dinero no compra lo que tú has perdido, humanidad. Las palabras golpearon a Mónica como bofetadas, pero antes de que pudiera responder, ya se habían ido. El taxi que Roberto había llamado los esperaba afuera. Mientras se alejaban de la casa, de la única casa que habían conocido durante décadas, doña Elena no pudo evitar mirar atrás. ¿A dónde vamos?, preguntó suavemente. Al Hotel Presidente. Roberto respondió con una sonrisa misteriosa. El de 5 estrellas en el centro. Mañana buscaremos algo más permanente. ¿Hotel Presidente? Doña Elena lo miró sorprendida. Roberto, eso cuesta... Puedo pagarlo, amor. Roberto tomó su mano. Puedo pagar eso y mucho más. Ya es hora de que dejemos de vivir como pobres por orgullo. Ya es hora de que disfrutemos lo que hemos construido. En el asiento trasero, Sofía sonreía a través de sus lágrimas. Había perdido a su madre y a sus tíos esa noche, pero había ganado algo más valioso. La certeza de que había tomado la decisión correcta. De vuelta en la casa, los 3 hermanos terminaron su botella de vino en silencio, cada uno procesando a su manera lo que acababa de pasar. Sofía volverá, Mónica finalmente dijo, más tratando de convencerse a sí misma, cuando se canse de vivir sin comodidades. Por supuesto, Eduardo concordó. Y papá y mamá también, cuando se den cuenta de que no pueden pagar nada mejor que un cuarto de hotel barato. Entonces podemos proceder con la venta de la casa, Andrés añadió. Papá firmará cuando vea que no tiene otra opción. Se convencieron a sí mismos de que habían hecho lo correcto, que eran las víctimas, que sus padres eran los irracionales. Pero en el fondo, en ese lugar donde la conciencia todavía susurraba verdades incómodas, cada uno sabía que habían cruzado una línea, y que las consecuencias de sus acciones apenas estaban comenzando a revelarse. Lo que no sabían es que la verdad estaba a punto de explotar de una manera que ninguno de ellos podría haber anticipado, y que esa verdad los perseguiría, los atormentaría, y finalmente los transformaría de maneras que nunca imaginaron posibles. Una semana después de que don Roberto y doña Elena dejaran la casa, Eduardo recibió una llamada que lo despertó de su sueño narcisista. Era Fernando Salinas, el agente inmobiliario más prestigioso de Puebla, a quien Eduardo había contactado para tasar y vender su casa. Señor Mendoza, la voz de Salinas sonaba confundida al teléfono. Necesito hablar con usted urgentemente sobre la propiedad. Por supuesto, Eduardo respondió con la confianza del que cree que ya ganó. ¿Cuánto podemos obtener por ella? 3 millones como estimé. Señor Mendoza. Salinas hizo una pausa incómoda. No puedo proceder con la venta. De hecho, usted no puede vender esta propiedad. El corazón de Eduardo se detuvo. ¿Qué quiere decir? He revisado los registros públicos de propiedad. La casa está a nombre de Roberto Mendoza Gutiérrez, su padre, totalmente pagada desde hace 45 años. No hay ningún gravamen, ninguna hipoteca, ninguna copropiedad. Usted no tiene ningún derecho legal para vender esta propiedad sin el consentimiento explícito y la firma del propietario. Pero yo he estado pagando las cuentas, Eduardo insistió, sintiendo pánico creciendo en su pecho. Eso no le otorga derechos de propiedad, señor Mendoza. Y francamente revisé los registros de pagos de servicios públicos. Su padre pagó los impuestos prediales sin interrupción durante 44 años. Los únicos servicios que usted pagó fueron luz y agua durante el último año. Eso no constituye base legal para reclamar derechos sobre la propiedad. Eduardo colgó el teléfono, su mano temblando. Inmediatamente llamó a Mónica y Andrés para una reunión de emergencia en la casa que ahora se sentía más como una trampa que como un premio. Esto tiene que ser un error, Mónica insistía mientras Eduardo les explicaba la situación. Papá no tenía dinero para comprar esta casa en efectivo. Es imposible. Llamé a la oficina de registro público, Eduardo dijo, su rostro pálido. La casa fue comprada en efectivo en 1978. Precio total, 500,000 pesos de ese entonces, equivalentes a varios millones hoy. Y papá la compró sin financiamiento, sin préstamos. Pago completo. ¿Con qué dinero? Andrés explotó. Era mecánico. Ganaba una miseria. Aparentemente, Eduardo sacó los documentos que había obtenido. No ganaba una miseria.
O al menos, no solo trabajaba como mecánico. Mostró los papeles a sus hermanos. Ahí, en blanco y negro, estaba la verdad que habían ignorado toda su vida. Roberto Mendoza no solo había sido mecánico. Había sido dueño de un taller de reparación de autos que había crecido hasta convertirse en una de las empresas más exitosas de Puebla. Lo había vendido en 1985 por una suma que los 3 hermanos no podían ni procesar. Esto no puede ser real. Mónica negó con la cabeza. Papá nunca mencionó nada de esto, porque asumimos que sabíamos todo sobre él. Eduardo se dejó caer en el sofá. Asumimos que era solo un mecánico pobre. Nunca nos molestamos en preguntarle sobre su vida, sobre su trabajo, sobre nada. Pero si tenía tanto dinero, Andrés estaba procesando. ¿Por qué vivía tan modestamente? ¿Por qué aceptó nuestra ayuda? La puerta principal se abrió en ese momento. Los 3 se giraron esperando ver a sus padres, pero era Sofía quien entraba. «Vine por el resto de mis cosas», anunció fríamente. «Sofía». Mónica se levantó. «Cariño, necesitas regresar a casa. Esto ha ido demasiado lejos». «Esto no es mi casa», Sofía respondió. «Mi casa es donde están mis abuelos, en su suite en el Hotel Presidente». «¿Suite?», los 3 hermanos dijeron al unísono. «Suite presidencial, para ser exactos». Sofía sonrió al ver sus expresiones. «Con vista panorámica de la ciudad. Servicio de habitación las 24 horas. Mayordomo personal. ¿Saben cuánto cuesta eso por noche?» «Sofía, eso es ridículo». Eduardo se acercó a ella. «Tu abuelo no tiene dinero para...» «¿Para qué?», Sofía lo interrumpió. «¿Para pagar 5,000 pesos por noche? Porque eso es lo que cuesta. Y lleva ahí una semana. Son 35,000 pesos. ¿De dónde crees que está sacando ese dinero si es tan pobre como ustedes creían?» Los 3 hermanos se miraron entre sí, la comprensión comenzando a filtrarse como ácido a través de sus certezas. «Hoy el abuelo me llevó a su banco», Sofía continuó, disfrutando del pánico en los rostros de sus tíos y su madre. «No al banco donde ustedes revisaron su cuenta, a su banco real. El banco privado en la zona financiera donde solo los clientes con más de 10 millones de pesos pueden abrir cuentas». «Eso es imposible», Mónica susurró. «¿Imposible?», Sofía se rió. «¿Cómo era imposible que hablara 10 idiomas para esa tal Valentina de la que les encanta hablar? ¿Cómo era imposible que una empleada de limpieza criara a una hija extraordinaria? Ustedes no conocían a su propio padre. Nunca se molestaron en conocerlo». «¿Qué más te dijo?», Eduardo demandó. «Me dijo la verdad, toda la verdad que ustedes fueron demasiado arrogantes para ver». Sofía caminó hacia las escaleras. «Me dijo que durante años probó su amor, que dejó de pagar algunas cuentas para ver si ustedes lo ayudarían por amor o por obligación. Y cuando vio que lo hacían solo para poder sentirse superiores, cuando vio que se quejaban y lo trataban como carga, supo la verdad sobre sus corazones. Subió las escaleras y regresó con una caja llena de sus pertenencias. Ah, y una cosa más. ¿Esos 2 departamentos en Polanco que el abuelo compró hace 30 años? Los está poniendo a mi nombre. Son mi herencia anticipada. Y valen aproximadamente 6 millones de pesos cada uno». Dejó que eso se hundiera antes de continuar. «También me mostró sus inversiones en la bolsa. Tiene acciones en las empresas más importantes de México. Y bonos gubernamentales que generan más intereses mensualmente de lo que ustedes ganan trabajando». Pero entonces, Andrés apenas podía hablar. ¿Por qué vivía así? ¿Por qué nos dejó creer que era pobre? Porque quería saber si sus hijos lo amaban por ser su padre, o si solo lo toleraban como una obligación incómoda. Sofía los miró con desprecio. Y ahora tiene su respuesta. «Sofía, tienes que decirle que esto fue un malentendido», Mónica suplicó. «Que nosotros solo queríamos lo mejor para ellos». «¿Ya un malentendido?», Sofía soltó una risa amarga. «Mamá, los echaste de su propia casa. Los llamaste carga. Planeaste vender su propiedad y repartirte el dinero. ¿Qué parte de eso es un malentendido?». Se dirigió hacia la puerta con sus cajas. «Ah, y el abuelo me pidió que les dijera algo. En 2 días vendrá a la casa. Y cuando venga, va a hacer algo que debió haber hecho hace mucho tiempo». «¿Qué cosa?», Eduardo preguntó, temiendo la respuesta. «Van a tener que esperar para saberlo». Sofía salió, cerrando la puerta tras ella con un golpe definitivo que resonó como una sentencia. Los 3 hermanos se quedaron en silencio,
procesando la magnitud de su error. No solo habían echado a sus padres de la casa, habían echado a sus padres ricos, que habían estado probándolos y habían fallado la prueba espectacularmente. Tenemos que arreglar esto. Mónica finalmente rompió el silencio. Tenemos que disculparnos. ¿Disculparnos? Eduardo se rió sin humor. Mónica, lo echamos de su propia casa creyendo que era un viejo pobre sin opciones. Ahora resulta que tiene millones, y nosotros quedamos como los idiotas codiciosos que somos. ¿Crees que una disculpa va a arreglar eso? Entonces, ¿qué sugieres? Andrés estaba desesperado. ¿Que simplemente aceptemos que perdimos a nuestros padres y probablemente nuestra herencia? No sé. Eduardo se pasó las manos por el rostro. Pero tenemos que pensar en algo antes de que papá venga en 2 días. Esos 2 días fueron los más largos de sus vidas. Ninguno de los 3 podía dormir. Cada vez que cerraban los ojos, veían las caras de sus padres cuando los echaron. Escuchaban las palabras crueles que habían dicho. Sentían el peso de su propia avaricia aplastándolos. Eduardo intentó llamar a su padre docenas de veces. Todas las llamadas fueron directamente al buzón de voz. Mónica envió mensajes de texto llenos de disculpas vacías que nunca recibieron respuesta. Andrés incluso fue al Hotel Presidente, pero le dijeron que don Roberto había dejado instrucciones estrictas de no permitir visitantes. Finalmente, el día prometido llegó. A las 10 de la mañana exactamente, un Mercedes-Benz último modelo se estacionó frente a la casa. Del asiento del conductor bajó don Roberto, vestido con un traje elegante que ninguno de sus hijos había visto antes. No era el viejo encorvado que habían echado. Era un hombre de negocios exitoso que finalmente había decidido dejar de pretender ser pobre. Con él venían doña Elena, igualmente bien vestida, y Sofía, pero también venían 2 hombres más. Uno era claramente un abogado, con maletín y expresión seria. El otro era el notario público más respetado de Puebla. Los 3 hermanos salieron a recibirlos, sus expresiones mezclando esperanza y terror. Papá, Eduardo comenzó. Necesitamos hablar. Cometimos un error terrible. Sí, lo cometieron. Roberto respondió con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Pero no estoy aquí para escuchar disculpas. Estoy aquí para hacer lo que debía haber hecho hace años. El abogado sacó documentos de su maletín. Señores Mendoza, mi nombre es licenciado Ramírez. Represento legalmente a don Roberto Mendoza. Estoy aquí para notificarles oficialmente que tienen 30 días para desalojar esta propiedad. ¿Qué? Mónica palideció. Pero esta es nuestra casa. No, señora. El notario intervino. Esta es la propiedad legal de don Roberto Mendoza Gutiérrez. Ustedes han estado viviendo aquí como invitados de su padre. Ese privilegio ha sido revocado. No pueden echarnos, Andrés protestó. Nosotros... ¿Ustedes qué? Roberto lo interrumpió, su voz finalmente mostrando emoción. ¿Van a decirme que tienen derechos porque pagaron agua y luz durante 1 año? ¿Van a argumentar que merecen quedarse después de echarme a mí? Papá, lo sentimos. Eduardo se acercó, pero Roberto levantó una mano para detenerlo. ¿Lo sienten? ¿Sienten qué exactamente? ¿Sienten haberme echado o sienten haberse dado cuenta de que cometieron un error financiero? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Eso pensé, Roberto asintió. Verán, durante 52 años trabajé como un esclavo para darles todo. Cada peso que gané, cada gota de sudor, cada hora de sueño que sacrifiqué, fue por ustedes, para que tuvieran educación, oportunidades, una vida mejor que la mía. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Y todo lo que pedía a cambio era un poco de respeto, un poco de amor, un poco de consideración en mi vejez. Pero ni siquiera eso pude obtener. Papá, éramos ignorantes. Mónica lloró. ¿No sabíamos que tenía dinero? Roberto la interrumpió. ¿Eso es lo que no sabían? ¿Y eso cambia algo? Si yo realmente hubiera sido pobre, ¿eso justificaba echarme? ¿Me merecía mejor trato porque resulta que tengo millones? La pregunta colgó en el aire como una acusación devastadora. La respuesta, Roberto continuó, es que merecía respeto sin importar cuánto dinero tuviera. Merecía amor porque era su padre, no porque tuviera una cuenta bancaria gorda. Pero ustedes nunca entendieron eso. Eduardo cayó de rodillas. Papá, por favor. Fuimos unos idiotas. Fuimos unos ingratos. Pero somos tu familia, tu sangre, mi sangre.
Roberto repitió con amargura. ¿Saben cuántas veces durante esa reunión ustedes me recordaron que yo los crié, que les di la vida? Pero parece que olvidaron que la sangre viene con responsabilidades de ambos lados. Doña Elena, quien había permanecido en silencio, finalmente habló. Durante 52 años, amé a mis hijos más que a mi propia vida. Los defendí cuando otros los criticaban. Encontré excusas para su comportamiento egoísta. Me convencí de que algún día entenderían, apreciarían, cambiarían. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Pero ustedes no van a cambiar. No porque sean malas personas inherentemente, sino porque nunca tuvieron que enfrentar consecuencias reales por sus acciones. Siempre estuvo papá o yo para salvarlos, para darles otra oportunidad, para perdonar. Y eso termina hoy, Roberto añadió. Hoy aprenden que las acciones tienen consecuencias, que no pueden tratar a las personas como basura y esperar que esas personas sigan amándolos incondicionalmente. El licenciado Ramírez le entregó más documentos a cada uno de los hermanos. Estos son los avisos oficiales de desalojo. Tienen 30 días legales para abandonar la propiedad. Cualquier pertenencia dejada después de ese periodo será donada a caridad. ¿Y después qué? Andrés preguntó con voz quebrada. ¿Vas a vendernos la casa? ¿A echarnos y dejar que extraños vivan aquí? No, Roberto respondió. Esta casa se quedará exactamente como está, vacía, cerrada. Un monumento a mi estupidez por creer que el amor incondicional era suficiente para criar hijos decentes. Por favor, Mónica sollozó. Danos otra oportunidad. Haremos cualquier cosa. ¿A cualquier cosa? Roberto la miró directamente a los ojos. Entonces respondan esto. Si yo realmente hubiera sido pobre, si realmente no hubiera tenido ningún dinero, ¿me habrían tratado diferente? Los tres hermanos se miraron entre sí, buscando la respuesta correcta. Pero Roberto negó con la cabeza. No respondan, porque ya sé la respuesta. Y esa respuesta es exactamente por qué estamos aquí hoy. Se giró para irse, pero antes de subir al carro, miró hacia atrás una última vez. Una cosa más. Mi testamento ha sido modificado. Sofía recibirá todo. Los departamentos en Polanco, las inversiones, las cuentas bancarias, todo. Porque ella demostró que el amor y la lealtad familiar significan más que el dinero o la comodidad. Ustedes tres recibirán exactamente lo que me dieron a mí. Nada. Bueno, no exactamente nada. Recibirán la lección más cara de sus vidas, y espero que valga cada peso que les costará. Mientras el Mercedes se alejaba, los tres hermanos se quedaron parados frente a la casa, que ya no era suya, procesando la magnitud de lo que habían perdido. No solo habían perdido una herencia de millones, habían perdido a sus padres, habían perdido su integridad, habían perdido la oportunidad de ser las personas que sus padres habían esperado que fueran. Y lo peor de todo era saber que ellos mismos habían causado esta pérdida, que cada palabra cruel, cada acción egoísta, cada momento de desprecio había construido este momento inevitable. Continuando con transformación y consecuencias, las semanas siguientes fueron brutales para los tres hermanos. La noticia de lo sucedido se extendió por su círculo social como fuego en papel seco. En una comunidad donde las apariencias lo eran todo, ser conocido como la familia que echó a sus padres ancianos solo para descubrir que eran millonarios era una marca de vergüenza que ninguna cantidad de dinero podía borrar. Eduardo enfrentó las consecuencias más inmediatas. Sus socios en la firma de abogados solicitaron una reunión de emergencia. Estar asociado con alguien cuya historia de avaricia familiar estaba en boca de todos no era bueno para los negocios. Eduardo, el socio principal, don Arturo Velázquez, lo miró con una mezcla de decepción y pragmatismo calculado. Esta situación ha puesto a la firma en una posición incómoda. Es un asunto familiar privado. Eduardo intentó defenderse, pero su voz carecía de la confianza habitual. Dejó de ser privado cuando tu padre contrató al licenciado Ramírez, uno de los abogados más respetados de Puebla, para procesar el desalojo. Don Arturo golpeó la mesa suavemente. Todos en los círculos legales están hablando. Están preguntándose qué tipo de abogado no revisa los documentos de propiedad antes de afirmar que tiene derechos legales sobre una casa. Fue un error, Eduardo murmuró. Fue negligencia profesional. Don Arturo corrigió. Y peor aún, fue reveladora de tu carácter. Los clientes nos contratan porque confían en nuestro juicio.
¿Cómo pueden confiar en el juicio de un hombre que echó a sus propios padres basándose en suposiciones falsas? Eduardo fue forzado a renunciar. No directamente despedido, pero la presión fue suficientemente clara. Su reputación en el mundo legal estaba destrozada. Las ofertas de trabajo que antes llegaban constantemente ahora brillaban por su ausencia. Mónica enfrentó un destino similar. Sus clientas de alta sociedad, mujeres que pagaban fortunas por procedimientos cosméticos, comenzaron a cancelar citas. Una de ellas, la señora Patricia Domínguez, fue brutalmente honesta cuando Mónica la llamó para preguntarle por qué había cancelado su cirugía programada. «Mónica, querida», la voz de Patricia destilaba desdén helado. «No puedo permitir que una mujer sin moral básica toque mi rostro». «¿Qué me garantiza que no harás con mi cara lo mismo que hiciste con tus padres? ¿Que no la desecharás cuando ya no te sea conveniente? Eso no es justo», Mónica protestó. «¿Justo?». Patricia se rió. «Hablemos de justo. Conocí a tu padre, Mónica. Vino a mi casa hace años a reparar el carro de mi esposo. Era un hombre trabajador, humilde, amable. Y tú, que viviste toda tu vida de lujo gracias a su sacrificio, lo echaste como si fuera basura. No, querida, no eres el tipo de persona con quien quiero hacer negocios». Una por una, las clientas de Mónica desaparecieron. Su clínica, que había sido próspera, comenzó a sangrar dinero. Los gastos fijos continuaban, pero los ingresos disminuían dramáticamente. Andrés, el empresario inmobiliario, enfrentó quizás las consecuencias más devastadoras. Su negocio dependía de relaciones y confianza. Los inversionistas que habían estado dispuestos a financiar sus proyectos, súbitamente, se volvieron esquivos. Uno de ellos, ingeniero Ricardo Sánchez, lo confrontó directamente durante una reunión que Andrés había luchado semanas para conseguir. «Andrés, seré directo contigo». Ricardo cerró la carpeta de propuestas sin siquiera mirarla. «No voy a invertir un solo peso en tus proyectos». «¿Por qué? Mis números son sólidos. El retorno de inversión es porque no confío en ti». Ricardo lo interrumpió. «Si puedes echar a tus propios padres ancianos de su casa, ¿qué me impide creer que me harás lo mismo cuando te convenga? Si puedes racionalizar ese nivel de crueldad con la gente que te dio la vida, ¿qué tipo de decisiones tomarás cuando el proyecto enfrente dificultades?» «Eso fue diferente», Andrés insistió débilmente. «No, no lo fue». Ricardo se levantó para irse. «Fue exactamente lo mismo. Fue priorizar tu propio beneficio sobre todo lo demás. Y ese es el tipo de socio de negocios que eventualmente te traiciona». Mientras los negocios de los tres hermanos se desmoronaban, sus vidas personales seguían el mismo camino. La esposa de Eduardo, Cristina, quien había apoyado inicialmente la decisión de echar a los suegros, ahora enfrentaba su propio ostracismo social. Sus amigas del club la evitaban. Las invitaciones a eventos sociales dejaron de llegar. «Esto es tu culpa», Cristina le gritaba a Eduardo casi todas las noches. «Tu avaricia nos ha convertido en parias sociales». «Tú estabas de acuerdo», Eduardo se defendía. «Tú también querías vender la casa. Porque tú me convenciste de que era lo correcto, de que tus padres eran una carga. Nunca mencionaste que no habías verificado si realmente tenían derechos sobre la propiedad». Las peleas se hicieron más frecuentes, más amargas. El matrimonio que había sobrevivido 20 años comenzó a resquebrajarse bajo el peso de las consecuencias de su propia codicia. Mientras tanto, don Roberto y doña Elena habían comprado un penthouse espectacular con vista a toda la ciudad. Ya no pretendían ser pobres. Ya no se escondían detrás de ropa gastada y ahorros forzados. Por primera vez en décadas, disfrutaban abiertamente del fruto de su trabajo. Sofía vivía con ellos, estudiando administración de empresas en la mejor universidad privada de México, completamente financiada por su abuelo. Pero más que el dinero, lo que había ganado era algo invaluable. Una relación genuina con sus abuelos, construida sobre amor real y no sobre obligación o conveniencia. «Abuelo», Sofía le preguntó una noche mientras cenaban en su terraza privada, «¿no te sientes mal por lo que les está pasando a mamá y los tíos?» Don Roberto masticó su comida pensativamente antes de responder. «Sofía, te voy a contar algo que mi padre me dijo cuando yo era joven. Me dijo, Roberto, el dolor es el mejor maestro, pero solo enseña a aquellos dispuestos a aprender. ¿Y crees que ellos están aprendiendo? Honestamente,
No lo sé. Roberto miró hacia la ciudad iluminada. Pero necesitaban enfrentar consecuencias reales. Toda su vida, tu abuela y yo los salvamos de sus propios errores. Pagamos sus deudas, arreglamos sus problemas, los rescatamos una y otra vez. Y al hacerlo, les enseñamos que podían hacer lo que quisieran, sin consecuencias reales. Doña Elena añadió suavemente: a veces, el amor más grande que puedes darle a alguien es dejar que enfrente las consecuencias de sus acciones, porque sólo así pueden crecer. ¿Pero no extrañan tenerlos en sus vidas? Las lágrimas se formaron en los ojos de Elena. Cada día, mijita, cada día extraño a mis bebés. Pero esas personas que nos echaron de nuestra casa no eran mis bebés. Eran extraños que habían tomado sus cuerpos. Y tal vez, solo tal vez, este dolor los traerá de vuelta. 6 meses después del desalojo, Eduardo tocó la puerta del penthouse de sus padres. Se veía diferente. Más delgado, más viejo. Llevaba ropa simple, no los trajes italianos de antes. Sus ojos tenían ese brillo particular que viene de haber llorado mucho y dormido poco. Roberto abrió la puerta pero no lo invitó a pasar inmediatamente. «Papá», Eduardo comenzó, su voz quebrándose. «Sé que no merezco ni un minuto de tu tiempo. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero necesito que sepas algo». «¿Qué?», Roberto preguntó, su expresión neutral. «He pasado los últimos 6 meses en terapia, con un psicólogo que me está ayudando a entender cómo me convertí en la persona que fui, y he llegado a comprender algo terrible». Eduardo hizo una pausa, reuniendo coraje. «Me di cuenta de que nunca te vi como persona. Te vi como proveedor, como obligación, como figura de autoridad. Pero nunca me tomé el tiempo de conocerte como ser humano. Nunca pregunté sobre tus sueños, tus miedos, tus sacrificios. Solo te veía como papá, y creía que eso era suficiente». Las lágrimas corrían por su rostro ahora. «Y cuando pensé que ya no tenías nada más que darme materialmente, decidí que ya no me servías. Como si tu valor como persona dependiera de lo que podías hacer por mí». «¿Y ahora?», Roberto preguntó suavemente. «Ahora entiendo que soy un idiota que perdió lo más valioso que tenía. No tu dinero, papá. Te perdí a ti y a mamá. Perdí la oportunidad de conocerlos realmente, de apreciarlos, de amarlos de la manera que merecían ser amados». Roberto observó a su hijo durante un largo momento. Podía ver que el cambio era real. El orgullo había sido reemplazado por humildad genuina. La arrogancia había dado paso a autorreflexión dolorosa. «Entra», finalmente dijo, abriendo la puerta completamente. Eduardo entró y se encontró con su madre en la sala. Elena lo miraba con una mezcla de dolor y esperanza. «Mamá». Eduardo se acercó a ella pero se detuvo, inseguro si sería bienvenido un abrazo. Elena abrió sus brazos y Eduardo se derrumbó en ellos, sollozando como no había llorado desde que era niño. Años de emoción reprimida, de culpa acumulada, de pérdida devastadora, salieron en un torrente de lágrimas. «Lo siento», repetía una y otra vez. «Lo siento tanto». Durante las siguientes horas, Eduardo habló honestamente sobre su transformación, sobre cómo perder todo le había enseñado lo que realmente importaba, sobre cómo la terapia le había mostrado que su obsesión con el éxito material venía de un lugar de inseguridad profunda, sobre cómo finalmente entendía el significado del sacrificio que sus padres habían hecho. «No espero que me perdones», Eduardo dijo al final. «No espero que volvamos a ser una familia como antes. Solo necesitaba que supieras que finalmente entiendo, finalmente veo. Y pasaré el resto de mi vida tratando de ser el tipo de persona que ustedes merecían tener como hijo». Roberto y Elena se miraron. Habían discutido este momento muchas veces durante los últimos meses. Habían debatido si el perdón significaría validar el comportamiento pasado o si significaría dar la oportunidad de redención real. «Eduardo», Roberto finalmente habló, «el perdón no es algo que se da instantáneamente. Es algo que se construye con el tiempo, con acciones consistentes, con cambio real y sostenido». «Lo entiendo», Eduardo asintió. «Pero», Roberto continuó, «estoy dispuesto a darte la oportunidad de ganar ese perdón. No con palabras, sino con hechos. No con promesas, sino con cambio demostrable». Era un comienzo. Pequeño, frágil, pero real. Las semanas siguientes trajeron más visitas. Mónica llegó.
igualmente transformada por sus propias pérdidas y reflexiones. Andrés tardó más tiempo, su orgullo siendo la última barrera en caer, pero eventualmente también tocó la puerta. No fue fácil. Hubo conversaciones difíciles, verdades dolorosas, reconciliación entre lágrimas, pero lentamente, muy lentamente, comenzó a emerger algo nuevo. No la familia que habían sido antes, sino algo diferente. Algo más honesto, más real, construido sobre verdad en lugar de obligación. 2 años después de aquel fatídico domingo cuando los 3 hermanos echaron a sus padres, la familia se reunió nuevamente en la casa colonial. Roberto había decidido no dejarla vacía después de todo, sino convertirla en un centro comunitario para familias en necesidad. La casa que había sido escenario de tanta codicia, ahora servía como santuario de esperanza. Familias que enfrentaban desalojos encontraban asesoría legal gratuita. Ancianos que habían sido abandonados por sus propios hijos encontraban comunidad y apoyo. Jóvenes que, como Sofía, querían aprender sobre dignidad familiar encontraban mentores. Durante la inauguración oficial del centro, don Roberto se paró frente a una multitud que incluía no solo a su familia, sino a docenas de personas cuyas vidas habían sido tocadas por su generosidad. Esta casa, comenzó, su voz más fuerte de lo que había sido en años, representaba mi sueño, el sueño de proveer un hogar para mi familia. Por años creí que ese sueño había muerto cuando mis hijos me mostraron que el hogar que había construido con tanto amor no significaba nada para ellos. Pero me equivoqué. El sueño no murió, solo necesitaba transformarse, porque un hogar no es solo un edificio, es lo que hacemos con él, es cómo lo usamos para afectar al mundo. Miró a sus 3 hijos, quienes estaban presentes con expresiones de humildad genuina. Mis hijos cometieron errores terribles, errores que nos causaron a todos un dolor profundo, pero esos errores también les enseñaron lecciones que ninguna cantidad de sermones paternales habría podido enseñar. Eduardo ahora trabaja ofreciendo asesoría legal gratuita a familias que enfrentan desalojos injustos. Mónica dona su tiempo haciendo cirugías reconstructivas para víctimas de violencia doméstica. Andrés está construyendo viviendas asequibles para familias trabajadoras. No lo hacen para impresionarme. Lo hacen porque finalmente entendieron qué significa realmente servir. Las lágrimas corrían por los rostros de sus 3 hijos. Habían pasado 2 años trabajando no para ganar perdón, sino para convertirse en personas que merecieran ser llamadas hijos de Roberto y Elena Mendoza. El perdón, Roberto continuó, no significa olvidar. Significa elegir seguir adelante sin permitir que el pasado destruya el futuro. Mis hijos nunca podrán deshacer lo que hicieron, pero pueden, y lo están haciendo, usar esa experiencia para hacer bien en el mundo. Hizo una pausa, su voz cargándose de emoción. Esta casa ahora sirve a un propósito más grande que solo albergar a una familia. Sirve para recordarnos a todos que las segundas oportunidades existen, que el cambio real es posible, y que a veces, las lecciones más duras son las que más necesitamos aprender. Sofía, ahora con 21 años, y graduándose con honores de su universidad, subió al podio. Mi abuelo me enseñó que la familia no se define por sangre, sino por amor expresado en acciones. Durante 2 años, vi a mi madre y mis tíos transformarse de personas que yo había dejado de reconocer, en personas que ahora me llenan de orgullo. No fue fácil. Hubo momentos de duda, de retroceso, de dolor, pero ellos perseveraron. Y al hacerlo, me enseñaron que nunca es demasiado tarde para cambiar, que el perdón es posible, pero debe ser ganado. Y que el amor verdadero a veces significa permitir que las personas enfrenten las consecuencias de sus acciones. Cuando la ceremonia terminó, la familia se reunió en el jardín que Roberto había plantado décadas atrás. Los árboles habían crecido altos y fuertes, sus ramas proporcionando sombra generosa. Era como una metáfora de la familia misma. Raíces profundas que habían sobrevivido la tormenta y un crecimiento renovado surgiendo del dolor. Eduardo se acercó a su padre, mirando el jardín. «Papá, hay algo que siempre quise preguntarte pero nunca tuve el coraje». «Pregunta, cuando te fuiste esa noche, cuando nos dejaste la casa y te marchaste sin pelear, ¿ya sabías cómo terminaría todo esto?» Roberto consideró la pregunta cuidadosamente. Sabía que terminaría de una de 2 maneras.
O ustedes aprenderían la lección y cambiarían, o la lección los destruiría y nunca cambiarían. Honestamente, Eduardo no sabía cuál sería el resultado. ¿Y si hubiéramos elegido el otro camino? Si nunca hubiéramos cambiado. Entonces habría vivido el resto de mi vida sabiendo que hice todo lo que pude. Roberto respondió. Un padre no puede vivir la vida de sus hijos. Solo puede darles las herramientas y esperar que las usen sabiamente. Durante años les di las herramientas equivocadas. Dinero, rescates, segundas oportunidades sin consecuencias. Finalmente les di la herramienta correcta, la verdad dolorosa sobre quiénes se habían convertido. ¿Y ahora? Ahora, Roberto sonrió. Ustedes están usando esas herramientas para construir algo mejor. No para mí, sino para ustedes mismos y para el mundo. Y eso es todo lo que un padre puede esperar. Esa noche, mientras el sol se ponía sobre Puebla, la familia Mendoza cenó junta por primera vez en 2 años. No en el penthouse lujoso de Roberto, sino en el comedor del centro comunitario, rodeados de las familias a las que ahora servían. La conversación fluyó naturalmente, mezclando risas con momentos de reflexión seria. Por primera vez en décadas, no había pretensiones, no había máscaras, solo seres humanos imperfectos tratando de hacer lo correcto. Mónica compartió historias de sus pacientes, de mujeres que estaba ayudando a reconstruir no solo sus rostros, sino sus vidas. Eduardo habló sobre familias que había ayudado a mantener sus hogares. Andrés mostró planos de su nuevo proyecto de vivienda asequible. Y Roberto y Elena escucharon, sus corazones llenos no solo de orgullo, sino de algo más profundo: esperanza. Esperanza de que el dolor terrible que habían experimentado no había sido en vano, que sus hijos habían extraído de esa experiencia lecciones que los llevarían a ser mejores personas, mejores padres, mejores seres humanos. Cuando la cena terminó y los últimos invitados se fueron, Sofía encontró a su abuelo sentado solo en el jardín, mirando las estrellas. ¿Abuelo? Se sentó junto a él. ¿En qué piensas? En todo el viaje, Roberto respondió. En cómo algo tan terrible se convirtió en algo tan hermoso. En cómo el momento más oscuro de nuestra familia terminó siendo la chispa que encendió el cambio real. ¿Volverías a hacerlo? Sofía preguntó. Si pudieras regresar en el tiempo, ¿permitirías que todo sucediera de nuevo? Roberto pensó por un largo momento. Es una pregunta difícil, mijita. El dolor fue real. El daño fue profundo. Hubo noches donde tu abuela y yo lloramos hasta quedarnos dormidos, preguntándonos dónde habíamos fallado como padres. Pero mirando atrás ahora, viendo a mis hijos sirviendo a otros, viendo el cambio real en sus corazones, viendo este centro ayudando a familias que necesitan esperanza, hizo una pausa. Sí, lo haría de nuevo. Porque a veces el amor más grande que puedes dar es el coraje de dejar ir, de permitir que las personas enfrenten las consecuencias de sus elecciones, de confiar en que el dolor puede enseñar lo que las palabras nunca podrían. Se levantó, ofreciéndole la mano a Sofía. Ven, tu abuela nos está esperando. Es hora de ir a casa. Mientras caminaban hacia el Mercedes, Sofía preguntó, Abuelo, ¿qué es lo más importante que has aprendido de todo esto? Roberto se detuvo, considerando la pregunta con la seriedad que merecía. Aprendí que el verdadero legado no es el dinero que dejas, sino las vidas que tocas y las lecciones que enseñas. Aprendí que a veces ser un buen padre significa ser duro cuando todo en ti quiere ser suave. Y aprendí que el cambio real, el cambio que dura, solo viene cuando las personas enfrentan la verdad completa sobre sí mismas. ¿Y cuál sería tu consejo para otros padres? Mi consejo, Roberto sonrió, es que amen a sus hijos lo suficiente como para dejarlos fallar. Ámenlos lo suficiente como para establecer límites. Ámenlos lo suficiente como para permitirles enfrentar las consecuencias de sus acciones. Porque el amor que rescata constantemente no es amor, es miedo disfrazado de amor. El amor verdadero confía en que incluso cuando caen, tienen la fuerza para levantarse. Años después, cuando Roberto finalmente falleció a la edad de 87 años, rodeado de su familia en paz y amor, su funeral fue diferente a cualquier otro que la ciudad había visto. No solo vinieron sus hijos, nietos y amigos, vinieron docenas de familias cuyas vidas habían sido transformadas por el centro comunitario.
Vinieron personas que habían sido salvadas del desalojo por la asesoría legal de Eduardo. Vinieron mujeres cuyas vidas habían sido reconstruidas por las cirugías de Mónica. Vinieron familias viviendo en las viviendas asequibles de Andrés. En su testamento, Roberto había dejado instrucciones específicas. Su fortuna sería dividida en partes iguales entre sus 4 descendientes: Eduardo, Mónica, Andrés y Sofía. Pero con una condición. Cada uno debía usar su parte para continuar y expandir el trabajo que habían comenzado durante esos años de transformación. No era herencia con condiciones de castigo, sino con condiciones de propósito. Roberto confiaba en que sus hijos habían cambiado lo suficiente como para usar esos recursos sabiamente. Y tenía razón. Eduardo usó su herencia para establecer una red de clínicas legales gratuitas en todo México. Mónica creó una fundación que proporcionaba cirugías reconstructivas para víctimas de violencia. Andrés expandió sus proyectos de vivienda asequible a 5 estados. Y Sofía, con la sabiduría que solo su experiencia única podía proporcionar, estableció un programa nacional que educaba a familias sobre dignidad intergeneracional y comunicación saludable. El Centro Comunitario Roberto Mendoza se convirtió en modelo nacional de cómo transformar el dolor personal en propósito colectivo. Su historia fue contada en periódicos, revistas, programas de televisión. Pero más importante que la publicidad era el impacto real. Miles de familias que evitaban repetir los errores que casi destruyeron a los Mendoza. Doña Elena vivió hasta los 92 años, y en su lecho de muerte, rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos, pronunció sus últimas palabras. Nunca olviden que una familia no se define por los momentos perfectos, sino por cómo sobrevive los imperfectos. Que amarse significa a veces permitir dolor para prevenir destrucción. Y que el legado más grande que podemos dejar no es dinero, sino el ejemplo de cómo transformar nuestros peores momentos en nuestras mejores lecciones. Años se convirtieron en décadas. La historia de los Mendoza se convirtió en leyenda local, luego nacional, finalmente en caso de estudio en universidades sobre dinámica familiar, consecuencias de acciones y el poder transformador del perdón ganado. Los 3 hermanos que una vez echaron a sus padres por codicia se convirtieron en los defensores más feroces de dignidad familiar. Hablaban en conferencias, escribían artículos, compartían su historia sin vergüenza porque entendían que su transformación podía inspirar a otros. No somos héroes, Eduardo dijo una vez en una entrevista nacional. Somos advertencias que se convirtieron en ejemplos de redención. Nuestra historia no trata sobre ser buenos, trata sobre lo que pasa cuando las personas malas eligen cambiar. Sofía se convirtió en autora de un libro titulado Cuando el amor dice no, lecciones de una familia que se perdió para encontrarse. Vendió millones de copias en 20 idiomas. Pero lo que más le importaba no eran las ventas, sino las cartas que recibía de lectores contándole cómo el libro había salvado sus propias familias. Una de esas cartas vino de un hombre de 50 años que escribió: Iba a echar a mis padres ancianos de mi casa la semana que viene. Pero leí su libro, y me di cuenta de que estaba a punto de cometer el mismo error terrible que sus tíos cometieron. No porque mis padres tuvieran dinero escondido, sino porque estaba valorando mi comodidad por encima de su humanidad. Gracias por salvarme de un error que habría lamentado el resto de mi vida. Y ese, al final, era el verdadero legado de Roberto y Elena Mendoza. No el dinero, no las propiedades, no los centros comunitarios, sino las vidas cambiadas, las familias salvadas, las lecciones aprendidas y transmitidas a través de generaciones. Porque al final del día, todos enfrentamos elecciones. Elecciones entre comodidad y carácter. Elecciones entre beneficio propio y amor genuino. Elecciones entre quiénes somos y quiénes podríamos ser. Y la familia Mendoza, a través de su dolor, su transformación y su redención, demostró que nunca es demasiado tarde para elegir mejor. Que las segundas oportunidades existen, pero deben ser ganadas. Y que a veces el amor más grande de todos es el amor que dice no cuando es necesario. Sus hijos comenzaron como monstruos de codicia, pero terminaron como faros de esperanza. Y esa transformación, nacida del dolor más profundo pero floreciendo en propósito más grande, se convirtió en el verdadero tesoro que Roberto y Elena dejaron al mundo. No oro, no propiedades,
sino la prueba viva de que el cambio real es posible cuando las personas tienen el coraje de enfrentar quiénes son y la determinación de convertirse en quienes deben ser. Y en cada familia que se salvó de repetir sus errores, en cada hijo que eligió honrar en lugar de descartar, en cada padre que tuvo el coraje de poner límites saludables, el legado de Roberto y Elena Mendoza vivía. Porque al final, las mejores historias no son sobre personas perfectas, son sobre personas imperfectas que eligen crecer, aprender y transformarse. Y esa es una lección que no tiene precio. Pero la historia no termina ahí, porque las lecciones más profundas a menudo vienen con epílogos que revelan verdades aún más importantes. 10 años después de la muerte de Roberto, la ciudad de Puebla inauguró un parque que llevaba su nombre. No fue iniciativa del gobierno, sino una campaña popular organizada por las miles de familias cuyas vidas habían sido tocadas por su legado. En la ceremonia de inauguración, los 3 hermanos estaban presentes, ahora en sus 60 años, con cabellos grises y rostros marcados no por avaricia, sino por años de servicio genuino a otros. Un periodista joven se acercó a Eduardo, quien a sus 65 años dirigía la red de clínicas legales más grande del país. Señor Mendoza, después de todo este tiempo, después de todo lo que ha logrado, ¿qué siente cuando recuerda aquella noche cuando echó a sus padres? Eduardo miró al periodista durante un largo momento antes de responder. Su voz, cuando habló, estaba cargada con la sabiduría que solo el arrepentimiento genuino y la transformación sostenida pueden traer. Siento vergüenza, dijo honestamente. Todavía, después de una década, siento vergüenza, pero también siento gratitud. Gratitud porque mi padre me amó lo suficiente como para dejarme caer. Gratitud porque ese momento de oscuridad total se convirtió en el punto de partida de mi verdadera vida. ¿Su verdadera vida? Antes de esa noche, Eduardo explicó, yo no estaba viviendo, estaba existiendo, acumulando cosas, persiguiendo éxito vacío, midiendo mi valor por el tamaño de mi cuenta bancaria. No fue hasta que perdí todo, hasta que enfrenté las consecuencias reales de quien me había convertido, que pude comenzar a vivir de verdad. El periodista se giró hacia Mónica. Doctora Mendoza, su clínica ahora es conocida internacionalmente. Ha ayudado a miles de mujeres. ¿Cómo explica esta transformación? Mónica sonrió, pero era una sonrisa teñida de tristeza por los años perdidos. No puedo explicarla, solo puedo vivirla. Cada día me despierto y elijo ser la persona que mi madre habría querido que fuera. Cada paciente que ayudo, cada mujer cuya vida reconstruyo, es mi forma de honrar el sacrificio que mis padres hicieron por mí. Pero usted perdió mucho, el periodista presionó. Su clínica original quebró. Perdió su reputación en la alta sociedad. Perdí cosas, Mónica corrigió, pero gané humanidad, y ese fue el mejor intercambio que pude haber hecho. Andrés, el más joven de los 3, había desarrollado una filosofía particular sobre su experiencia. Cuando le preguntaron sobre su trabajo construyendo viviendas asequibles, respondió con pasión que sorprendió al periodista. ¿Saben qué aprendí? Andrés dijo, sus ojos brillando con convicción. Aprendí que hay 2 tipos de riqueza en el mundo. Está la riqueza que acumulas y está la riqueza que creas. Durante años me obsesioné con acumular, con tener más, ser más, valer más. Y esa búsqueda me vació completamente. Pero cuando comencé a crear riqueza, cuando empecé a construir hogares para familias que no podían pagarlos, cuando vi el rostro de una madre al recibir las llaves de su primera casa propia, descubrí algo que todo mi dinero anterior nunca pudo comprar. Propósito. El periodista estaba tomando notas frenéticamente. Esta historia era oro periodístico. ¿Y su relación con su padre? ¿Lograron reconciliarse completamente antes de su muerte? Los 3 hermanos intercambiaron miradas cargadas de emoción. Mi padre, Eduardo comenzó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Me enseñó que la reconciliación no es un momento, es un proceso. No es una conversación. Es miles de acciones pequeñas sostenidas durante años. Los últimos 7 años de su vida, Mónica continuó, fueron los mejores años que tuvimos con él. No porque borráramos el pasado, sino porque construimos algo nuevo sobre las ruinas del viejo. Pero la lección más importante, Andrés añadió, fue que mi padre nunca nos dejó olvidar completamente lo que habíamos hecho. No de manera cruel, sino de manera sabia.
Cada vez que celebrábamos un logro, él nos recordaba de dónde habíamos venido. Cada vez que ayudábamos a alguien nos preguntaba, ¿están haciendo esto para impresionarme o porque genuinamente han cambiado? ¿Y cuál era la respuesta? Al principio, Eduardo admitió, era para impresionarlo, para ganar su perdón. Pero gradualmente, año tras año, acción tras acción, se convirtió en parte de quienes éramos. Ya no era actuación, era identidad. El periodista cerró su libreta, claramente movido por la conversación. Una última pregunta. Si pudieran darle un consejo a familias que están enfrentando conflictos similares, ¿qué les dirían? Los tres hermanos respondieron casi al unísono. No esperen hasta que sea demasiado tarde. Eduardo elaboró. Si tienen padres vivos, si todavía tienen la oportunidad de conocerlos realmente, de valorarlos por quienes son y no por lo que pueden darles, háganlo ahora. No esperen hasta que una crisis los fuerce a ver la verdad. Mónica agregó. Y si son padres, tengan el coraje de poner límites, tengan el coraje de dejar que sus hijos enfrenten consecuencias reales. El amor que rescata constantemente no es amor, es miedo. Y ese miedo crea monstruos. Andrés concluyó. Pero sobre todo, recuerden que nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca. Nosotros somos la prueba viva de que incluso los corazones más endurecidos pueden ablandarse, si están dispuestos a hacer el trabajo doloroso de transformación real. Mientras el periodista se alejaba, Sofía se acercó a sus tíos. Ahora era una mujer de 31 años, casada, con 2 hijos pequeños. Llevaba una vida modesta pero significativa, dirigiendo la fundación educativa que su abuelo había establecido. Tío Eduardo, dijo suavemente, hay algo que nunca te he dicho. ¿Qué es? Gracias por cometer ese error terrible. Porque si no lo hubieras hecho, yo nunca habría aprendido la lección más importante de mi vida. Que el amor real se demuestra con acciones, no con palabras. Que la familia se construye, no se asume. Y que el coraje a veces significa estar del lado del débil, incluso cuando es inconveniente. Eduardo abrazó a su sobrina, lágrimas corriendo por su rostro. No, Sofía, gracias a ti. Por tener el coraje que nosotros no tuvimos. Por ser el tipo de persona que nosotros deberíamos haber sido. Esa noche, los 3 hermanos se reunieron en el centro comunitario Roberto Mendoza, como hacían cada año en el aniversario de la muerte de su padre. Era una tradición que habían establecido, pasar una noche en silencio, reflexionando sobre el año pasado, evaluando si sus acciones habían honrado el legado de sus padres. En el cuarto de meditación que habían agregado al centro, los 3 se sentaron en círculo. No hablaban, solo reflexionaban. Eduardo pensaba en los 122 casos que había ganado ese año, familias que habían mantenido sus hogares gracias a su asesoría legal. Pero más que eso, pensaba en las conversaciones que había tenido con sus propios hijos, enseñándoles las lecciones que había aprendido tan dolorosamente. Mónica reflexionaba sobre las 87 cirugías reconstructivas que había realizado, mujeres cuyas vidas había ayudado a reconstruir, pero también pensaba en cómo había comenzado a entrenar a la próxima generación de cirujanos plásticos, enseñándoles que su profesión no era sobre vanidad, sino sobre restauración de dignidad. Andrés consideraba las 234 familias que ahora vivían en viviendas dignas gracias a sus proyectos. Pero más importante, pensaba en cómo había enseñado a su hijo a medir el éxito no por lo que acumulaba, sino por lo que contribuía. Cuando el reloj marcó las 12 de la noche, los 3 abrieron los ojos simultáneamente, como si un acuerdo silencioso los hubiera despertado del mismo sueño. ¿Creen que lo hicimos bien este año? Mónica preguntó suavemente. No lo sé, Eduardo respondió honestamente, pero creo que papá estaría menos decepcionado que el año pasado. Esa es una manera extraña de medirlo, Andrés observó. Pero es la manera correcta. Eduardo explicó. Nunca podemos deshacer lo que hicimos. Nunca podemos recuperar esos años que desperdiciamos siendo personas terribles. Pero podemos, día tras día, ser un poco menos terribles, ser un poco más dignos del apellido que llevamos. Se levantaron, preparándose para irse, cuando notaron algo. En la pared del cuarto de meditación, alguien había colgado una fotografía nueva. Era de Roberto y Elena, tomada durante su último año juntos. No estaban posando formalmente.
Roberto tenía el brazo alrededor de Elena, y ambos estaban riendo por algo que solo ellos sabían. Pero lo que capturó la atención de los tres hermanos fue algo que estaba escrito al pie de la fotografía, con la letra inconfundible de su padre. A mis hijos, si están leyendo esto, significa que encontraron el camino de regreso a casa. No a la casa de ladrillos y madera, sino a la casa del corazón donde la familia vive de verdad. Los perdono. No porque se lo ganaron con palabras, sino porque se lo ganaron con años de acciones sostenidas. Pero más importante, espero que ustedes se perdonen a sí mismos. El castigo eterno no honra mi memoria. El cambio sostenido sí. Los amo. Siempre los amé. Incluso cuando no podía soportar estar cerca de quienes se habían convertido, los amé. Porque eso es lo que hace la familia real. Ama incluso cuando duele. Ama incluso cuando cuesta. Ama lo suficiente como para decir no cuando es necesario. Vivan bien. Amen bien. Y enseñen a sus propios hijos las lecciones que aprendieron tan dolorosamente. Papá. Los tres hermanos se abrazaron, llorando abiertamente de una manera que no habían hecho desde aquella noche terrible una década atrás. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran lágrimas de arrepentimiento o culpa, eran lágrimas de liberación. Su padre les había dado la última pieza que necesitaban, permiso para perdonarse a sí mismos. Años continuaron pasando. Los hijos de Eduardo, Mónica y Andrés crecieron escuchando la historia de su familia. No la versión edulcorada donde todos eran héroes, sino la versión real donde los adultos cometieron errores terribles, pero eligieron cambiar. Miguel, el hijo mayor de Eduardo, escribió una tesis doctoral sobre dinámicas familiares usando la historia de su propia familia como caso central. Su conclusión fue revolucionaria en círculos académicos. Las familias no se destruyen por conflicto, se destruyen por falta de consecuencias. Mi padre y sus hermanos fueron salvados no por perdón fácil, sino por consecuencias duras. Esa es la paradoja del amor real. A veces, ser amado significa ser dejado caer. Ana, la hija de Mónica, se convirtió en trabajadora social especializada en mediación familiar. Su enfoque único vino directamente de observar la transformación de su propia madre. He aprendido que no puedes salvar a personas que no quieren ser salvadas, pero puedes crear condiciones donde el cambio se vuelve más atractivo que la resistencia. Mi madre cambió no porque alguien la convenció con palabras, sino porque enfrentar las consecuencias de sus acciones se volvió más doloroso que el dolor de cambiar. Carlos, el hijo de Andrés, estableció una organización sin fines de lucro que trabajaba específicamente con familias donde los hijos adultos habían abandonado o abusado de padres ancianos. Mi misión, explicaba en conferencias, no es juzgar. Dios sabe que mi padre hizo cosas imperdonables. Mi misión es crear caminos hacia la redención. Porque he visto con mis propios ojos que el cambio real es posible cuando las personas tienen las herramientas correctas y el coraje suficiente. La familia Mendoza se había convertido en algo más que una familia. Se había convertido en un movimiento que proclamaba verdades incómodas, que el amor a veces significa soltar, que el perdón debe ser ganado, no regalado, que las consecuencias son maestras más efectivas que las súplicas, que nunca es demasiado tarde para cambiar, que la transformación real toma años, no momentos, que el legado más grande es el ejemplo, no la herencia. 30 años después de aquella noche fatídica, Sofía organizó una reunión familiar en el Centro Comunitario Roberto Mendoza. Asistieron más de 200 personas, hijos, nietos, bisnietos y las familias extendidas que se habían formado a través de matrimonios y adopciones. La familia que casi se destruyó por codicia ahora era una red masiva de personas dedicadas al servicio. Durante la cena, Sofía se levantó para dar un brindis. A sus 51 años, era la imagen de su abuelo. Sabia, compasiva, pero también realista sobre la naturaleza humana. Hace 30 años, comenzó, su voz clara resonando en el comedor lleno. Mi madre y mis tíos cometieron el acto más egoísta que puedan imaginar. Echaron a sus propios padres de su casa, creyendo que eran una carga inútil. El silencio en el cuarto era absoluto. Las generaciones más jóvenes conocían la historia, pero escucharla de los labios de Sofía siempre era poderoso. Y hace 30 años, continuó,
Mi abuelo tomó la decisión más valiente que he presenciado. En lugar de perdonar fácilmente, en lugar de rescatar a sus hijos de las consecuencias de sus acciones, los dejó caer, los dejó experimentar el peso completo de lo que habían hecho. Algunas personas dirían que fue cruel, que un padre debe perdonar siempre, incondicionalmente, instantáneamente, pero mi abuelo entendía algo más profundo, que el perdón sin cambio es vacío, que rescatar constantemente a las personas de sus errores no es amor sino codependencia. Se giró hacia Eduardo, Mónica y Andrés, quienes estaban sentados juntos, ahora en sus 70 años. Mis tíos y mi madre pasaron años ganándose el derecho de ser llamados familia nuevamente, no con palabras bonitas, sino con acciones sostenidas, con servicio genuino, con humildad real. Y al hacerlo, nos dieron a todos nosotros, gesticuló hacia las generaciones más jóvenes, el regalo más grande, la prueba de que las personas pueden cambiar, que los errores no nos definen, que el arrepentimiento genuino es posible, que la redención no es solo un concepto religioso sino una realidad práctica. Levantó su copa. Así que brindo por Roberto y Elena Mendoza, quienes nos enseñaron que el amor verdadero a veces significa decir no. Por Eduardo, Mónica y Andrés, quienes nos enseñaron que el cambio real es posible cuando tienes el coraje de enfrentar quién eres. Y por todos nosotros, las generaciones que vienen después, quienes llevamos adelante el legado de transformación que ellos nos dejaron. Salud. 200 voces respondieron. Salud. Mientras la celebración continuaba, Eduardo encontró un momento tranquilo para hablar con su nieto mayor, también llamado Roberto en honor al bisabuelo que nunca conoció. «Abuelo», el joven Roberto preguntó, «¿alguna vez dejas de arrepentirte?» Eduardo consideró la pregunta. «No, y no debería. El arrepentimiento no es castigo, Roberto. Es recordatorio. Me recuerda cada día tratar a las personas con dignidad. Me recuerda que las relaciones son frágiles y preciosas. Me recuerda que los errores tienen consecuencias que pueden durar generaciones. Pero eso suena como vivir en el pasado». «No es vivir en el pasado», Eduardo corrigió gentilmente. «Es permitir que el pasado informe el presente. Hay una diferencia crucial. El pasado me destruiría si lo dejara. En cambio, lo uso como brújula moral. Cada vez que enfrento una decisión difícil, me pregunto, ¿qué haría la persona que era hace 30 años? Y entonces hago exactamente lo opuesto». El joven Roberto sonrió. «Esa es una manera interesante de vivir. Es la única manera que sé vivir ahora. Y francamente, ha funcionado bastante bien». La noche terminó con una tradición que la familia había adoptado. Cada miembro escribía en un libro comunal una lección que habían aprendido ese año sobre familia, amor o transformación personal. El libro, ahora en su 23º volumen, era un tesoro de sabiduría colectiva. Eduardo escribió: «Aprendí este año que el perdón es un músculo. Cuanto más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. Pero como cualquier músculo, si lo usas mal, causas daño. El perdón debe ser ganado o no significa nada». Mónica añadió: «Descubrí que servir a otros no borra el pasado, pero crea un futuro donde el pasado tiene menos poder. Cada vida que toco, cada persona que ayudo, diluye un poco más el veneno de quien fui». Andrés contribuyó: «He comprendido que la mayor riqueza no es lo que tienes, sino lo que das. Y la mayor pobreza no es la falta de dinero, sino la falta de propósito. Fui rico y vacío. Ahora soy significativamente menos rico, pero infinitamente más lleno». Cuando todos habían escrito, cerraron el libro ceremonialmente. Dentro de ese libro vivía el verdadero legado de Roberto y Elena Mendoza. No dinero, no propiedades, sino sabiduría destilada del dolor más profundo. Los últimos en irse esa noche fueron Eduardo, Mónica y Andrés. Se quedaron en el jardín del centro, bajo las estrellas, como habían hecho tantas veces durante las últimas 3 décadas. «¿Creen que lo logramos?», Mónica preguntó, una pregunta que había hecho cientos de veces. «No lo sé», Eduardo respondió como siempre. «Pero hoy lastimamos a menos personas que ayer. Y eso es todo lo que podemos hacer». «Papá estaría orgulloso», Andrés dijo suavemente. «Tal vez», Eduardo consideró. «O tal vez solo estaría aliviado de que finalmente aprendimos». Se quedaron ahí. 3 ancianos que una vez fueron monstruos de codicia,
pero que se habían transformado en faros de esperanza. Su viaje no había sido fácil, no había sido rápido, pero había sido real, y esa realidad, esa transformación genuina sostenida durante 3 décadas, era el mayor testimonio que podían ofrecer al mundo, que el cambio es posible, que el amor significa a veces ser duro, que las consecuencias enseñan lo que las palabras no pueden, que la redención es real, pero debe ser ganada, que el legado más grande es el ejemplo de transformación. Mientras las estrellas brillaban sobre ellos, los 3 hermanos sabían una verdad fundamental. Nunca podrían deshacer el daño que habían causado. Los años perdidos con sus padres nunca regresarían. Las palabras crueles nunca podrían ser no dichas. Pero podían, y lo estaban haciendo, crear algo nuevo sobre las ruinas de quienes habían sido. Y en ese acto de creación constante, en ese compromiso diario con ser mejores, encontraron no solo redención, sino propósito. El legado de Roberto y Elena Mendoza vivía, no en cuentas bancarias o certificados de propiedad, sino en cada familia que evitaba repetir sus errores, en cada padre que tenía el coraje de poner límites saludables, en cada hijo que elegía honrar en lugar de descartar, en cada persona que entendía que el amor verdadero a veces significa decir no. Ese era el verdadero tesoro, y valía infinitamente más que cualquier fortuna material.